Muy buenas tardes. Estamos, si es que puse a silenciar micrófonos para que no nos ocurra esto de repente los ruidos ambientes distorsionan un poco. Eh, pero a medida que vayamos avanzando en la sesión, podemos ir habilitando micrófonos para preguntas, etcétera. Estamos admitiendo a varias personas que siguen incorporándose a la sesión. Entonces, les propongo que tengamos un minuto más de paciencia antes de iniciar. ¿Ok? Ya tenemos 124 participantes, más de lo que esperábamos, así que muy buena convocatoria. Qué bueno eso. (8:05) partimos en punto. Bien. Bueno, comenzamos. Muy buenas tardes. Realmente es un gran gusto poder recibirlos a todos hoy, en el día de la conmemoración del trastorno bipolar. La actividad de hoy tiene un especial énfasis, digamos, puesto en la experiencia que se ha ido construyendo, ¿no es cierto?, en este vínculo entre la Sociedad Chilena de Trastorno Bipolar y el Círculo Polar, ¿no es cierto?, la agrupación de pacientes y familiares. Mi nombre es Ulises Ríos, yo soy médico psiquiatra, recientemente he asumido como presidente de la Sociedad Chilena de Trastorno Bipolar. Y bueno, la idea es participar, digamos, de esta actividad presentando y moderando un poco las presentaciones que van a estar a cargo del doctor Jorge Cabrera y de Flavia Álvarez, ¿no?, a quien muchos de ustedes ya, el doctor Cabrera también, deben conocer. Vamos a tener una actividad que va a constar de dos presentaciones, seguida de un espacio de preguntas que esperemos intentar resolver la mayor cantidad posible, digamos, en el tiempo que vamos a tener. ¿De acuerdo? Entonces, quisiera inmediatamente, entonces, para aprovechar el tiempo, introducir la presentación del doctor Jorge Cabrera. Él, hasta hace muy poquito, era el presidente de la Sociedad Chilena de Trastorno Bipolar y quien trabajó durante su periodo, digamos, a cargo de la sociedad, fortaleciendo de forma muy importante el trabajo de Xochitl con el Círculo Polar, ¿ya? Entonces, parte de lo que probablemente vamos a escuchar hoy día tiene que ver justamente con ese desarrollo muy virtuoso de estos últimos años, ¿ya? El doctor Cabrera nos va a ofrecer una presentación cuyo título es El rol de los grupos de autoayuda en el trastorno bipolar, ¿ya? Posterior a eso, presentaré a Flavia Álvarez, quien también nos va a hablar de su experiencia en los círculos de apoyo de pares en la Fundación Círculo Polar. Doctor Cabrera debería estar habilitado para que pudiese compartir la presentación. Y yo los invito a que las preguntas las podamos hacer por el chat, ¿ya? Como somos hartos ya, 147, pienso que esa puede ser una modalidad un poquito más ordenada para poder responder las preguntas. Yo las voy a ir recogiendo desde el chat y esperamos, bueno, poder discutirlas en la mesa al final. Buenas noches a todos. Bueno, se ve la presentación, ¿no? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, como el doctor Ulises Ríos recién decía, hoy, 30 de marzo, es el Día Mundial del Trastorno Bipolar. Y
Esta es una actividad que se viene realizando desde hace ya 6 años, 7 años. Fue instituida por la Asociación Internacional de Trastornos Bipolares, la ISBD, que es nuestra institución madre. La Sociedad Chilena de Trastornos Bipolares forma parte de la Asociación Internacional de Trastornos Bipolares. Nosotros somos un capítulo de ellos. Y en el año 2014, entonces, se decidió instituir este día, el 30 de marzo, como Día Mundial del Trastorno Bipolar. A propósito de el natalicio del pintor Vincent van Gogh, que como ustedes saben, sufrió de un trastorno bipolar, en esa época no diagnosticado y en esa época también sin tratamiento adecuado. Como ustedes saben, él tuvo una vida bastante sufrida y finalmente, bueno, él se quitó la vida. Este día se celebra en todo el mundo. Hoy día hay actividades que se están realizando en Europa, en Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda, en todo el mundo. Yo estoy participando en una actividad que organiza la Universidad de Vancouver, donde durante 48 horas hay una línea abierta en que las personas pueden hacer preguntas. Y entonces estamos 40 especialistas respondiendo las preguntas de todo tipo. El objetivo de Xochitl al celebrar el Día Mundial Bipolar tiene que ver con educar a la comunidad sobre este cuadro y en particular combatir el estigma. El estigma es desgraciadamente algo que ha ocurrido a lo largo de la historia de la psiquiatría, y los estigmatizados no solo son los pacientes y su familia, sino que somos también nosotros los especialistas. Ustedes saben que dentro de la medicina, el resto de los colegas no nos considera médicos, de tal manera que en esta lucha contra el estigma estamos todos en el mismo barco. Un segundo punto que es muy importante en el celebrar este día es el que la comunidad tenga una mejor aceptación y una mayor sensibilidad hacia la enfermedad. Y sobre todo, y esto creo que nosotros lo estamos logrando hoy día con esta presencia bastante masiva de ustedes, es la de promover una unión solidaria entre los profesionales, los pacientes y los familiares. Esto es algo que es central, que es muy importante. Es lo que se llama una sociedad dialógica. ¿Cuándo surgen los grupos de autoayuda en la historia de la medicina? Se sabe que en el año 1905, en el Hospital General de Massachusetts, en Boston, el doctor J.H. Pratt comenzó con los primeros grupos de pacientes que en esa época estaban en tratamiento por la tuberculosis. Esa era una época donde todavía no existían los antibióticos, de tal manera que la tuberculosis era una enfermedad infecciosa que devastaba grandes poblaciones en nuestro país. Fue así hasta hace no pocos años, y entonces fue allí donde él creó estos primeros grupos de pacientes a quienes él denominó grupos didácticos. Posteriormente, estos grupos de pacientes se organizaron en otras patologías de la medicina, como la diabetes, los cuadros cardiovasculares y los cuadros de la psiquiatría también. En el año 1935, en Estados Unidos, surge una agrupación, en este caso no organizado por médicos, sino que surge de la comunidad, y que pasó a ser de ahí en adelante un grupo enormemente importante en el tratamiento
de las adicciones. Comenzó en un primer momento con el alcoholismo, con el abuso de alcohol, y posteriormente se extendió a todas las otras drogas, en lo que se conoce como narcóticos anónimos. ¿Cuál es la historia en Chile? Hasta hace 4 años había una ausencia total de grupos de autoayuda en el campo de la patología del trastorno bipolar. Existía la creencia como generalizada, y esto era repetido por los colegas una y otra vez, que esto no se podía realizar en Chile. En Xochitap nos parecía que esta era una necesidad imperiosa, puesto que teníamos la experiencia de lo que se venía haciendo en Europa y en Estados Unidos desde hace muchos años. En Estados Unidos existe esta organización que se llama la DBSA, Depression and Bipolar Support Alliance. Ese es el acrónimo, que existe hace 31 años y que funciona a lo largo de todo el país y con algunos grupos fuera de Estados Unidos también, que agrupan alrededor de 800 grupos de autoayuda. Así las cosas, entonces nos propusimos el año 2018 organizar un grupo de personas y familiares con trastorno bipolar, y tuvimos una primera reunión por allá por noviembre del año 2018. Afortunadamente, desde esa fecha, con el enorme trabajo de Flavia Álvarez, comenzamos a crear estos grupos de ayuda mutua o grupos de ayuda a pares, que en la terminología del círculo polar se llaman círculos de apoyo mutuo, y hoy día hay alrededor de 29 grupos que están extendidos a lo largo de todo Chile. Junto con los grupos de personas con trastorno bipolar, en el círculo polar también se han creado una serie de grupos para lo que nosotros denominamos los referentes. Cuando hablamos de referentes, nos referimos a los padres, hermanos, parientes más lejanos o amigos que están en contacto directo con la persona con trastorno bipolar. El crear estos grupos también es un trabajo muy importante, porque sabemos que la convivencia con una persona con un cuadro del ánimo bipolar es un factor que genera bastante tensión, y por lo tanto es muy necesario que las personas que son referentes sean capaces de cuidarse a sí mismos y sean capaces también de pedir ayuda si es necesario. A este respecto, en nuestra página web hay una serie de textos que tocan este tema. Yo puse ahí en el recuadro inferior derecho un texto que habla de los cuidados del familiar y donde se revisa todo este tema. ¿Por qué los grupos de autoayuda son importantes para el manejo del trastorno bipolar? Sabemos que los grupos de autoayuda, y esto es algo que está muy estudiado, ayudan en primer lugar a conocer la enfermedad y a crear conciencia de enfermedad. Todos ustedes han vivido la experiencia de recibir el diagnóstico y quedar en un primer momento muy perplejos e impactados, con una gran dificultad de poder elaborar lo que significa el diagnóstico. El pertenecer a un grupo permite que este conocimiento gradual de lo que es el cuadro haga más fácil el proceso de adquirir conciencia de enfermedad. Además, permite desde luego conocer una serie de tips o de recomendaciones para manejar de mejor manera la enfermedad y poder vencerla.
Permite, en segundo lugar, intercambiar experiencias con los pares, con los iguales, y permite beneficiarse de la experiencia de los otros, y por último, obtener contención y adquirir finalmente la estabilización y lo que llamamos nosotros eutimia, que es un ánimo estable. ¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales el grupo ayuda? En primer lugar, sabemos de los grupos de psicoterapia, y esta es una experiencia que los que nos hemos formado en el trabajo psicoterapéutico de grupos, el verbalizar lo que nos está pasando a través de la comunicación en el grupo genera un alivio. Eso es capaz de bajar la ansiedad y de ser capaz de deshacerse, quizás a veces de conflictos, de dificultades o de resolver problemas que solos seríamos incapaces de hacer. Como ya dijimos, está la contención y la asistencia. Un tercer punto que es muy importante, que se trata de una consejería que no es médica, que proviene del par, del otro, a lo que nosotros hemos llamado el especialista por experiencia. Especialista por experiencia es todo aquel que ha vivido su enfermedad y que ha convivido con ella, y eso lo convierte de por sí en un experto. En cuarto lugar, esta es una actividad que es complementaria a la oferta terapéutica que nosotros los profesionales ofrecemos. Es capaz además de fortalecer la inclusión en la sociedad. Y por último, y esto es algo en lo cual nosotros hemos trabajado con el grupo Círculo Polar, posibilitar la participación en el desarrollo de las guías de tratamiento y en la promulgación de leyes. En el mes de octubre, noviembre del año pasado, nosotros intentamos promover una participación popular a la convención que finalmente no fue aceptada, pero que sí se aceptó otra organización de la cual Flavia Álvarez participó de manera muy activa. De tal manera que nosotros esperamos que esta voz de ustedes, los pacientes y familiares, finalmente pueda llegar a ser incluida dentro de la nueva Constitución. ¿Cuáles son los recursos que la ayuda mutua permite? Como ya decíamos, ustedes son los expertos. El conocimiento por experiencia es un conocimiento que es individual, pero al mismo tiempo es colectivo, puesto que se va formando dentro del tejido social del grupo al que pertenece. Hasta ahora, todos los círculos de apoyo mutuo han sido virtuales, y eso, desgraciadamente, es algo que se ha dado con la contingencia de la pandemia de COVID. Pero, desde luego, la idea es que ustedes puedan conocerse, estar frente a cada uno de ustedes, verse las caras y ser un grupo que pueda funcionar en forma regular, cada 15 días, con actividades como es la experiencia fuera de Chile. Voy a pasar ahora a hablar de 4 mecanismos a través de los cuales los expertos han entendido el por qué la ayuda de pares es tan importante y por qué la pertenencia importa tanto. El primero de ellos es el consejo o ayuda basada en la experiencia personal. Y para eso voy a leerles un pequeño párrafo de una paciente mía, se llama Fernanda, el nombre se ha cambiado, no es el nombre de ella exactamente, pero es lo que yo escuché de ella en una conversación con otra paciente.
abro comillas, dice Fernández. En relación a tu sensación de sentirte aturdida con los medicamentos, yo conozco eso muy bien. Para mí, el punto fue encontrar la combinación de medicamentos que no me permitieran andar como un zombie. O sea, ella había tenido esa misma experiencia que le estaba preguntando Marcela, se llama esta otra persona, y estaba transmitiéndole esta experiencia, que la búsqueda de la combinación de medicamentos adecuada puede ser algo que a veces tome muchos años. Esto está en un texto que está en la página que se llama Encontrando el medicamento adecuado para mi trastorno bipolar. Ahí lo que hicimos fue escuchar a 4 personas del Círculo Polar y nos contaron ellos cómo había sido la búsqueda de ellos del medicamento ideal. Termina diciendo, yo conozco muy bien ese dilema, la necesidad de controlar los cambios de ánimo sin que te deje el resto del día incapacitada. Un segundo mecanismo es lo que se llama el apoyo social. Y para eso voy a contarles una viñeta, en este caso de Mila, que me dijo lo siguiente. Para mí fue un sentimiento muy extraño darme cuenta en el grupo del Círculo Polar que yo no era la única que había pasado por esto. Fue muy reconfortante para mí darme cuenta que habían tantas personas que se preocupaban por mí, ya que en los últimos 2 años yo me había sentido tan sola. Apoyo social. Este es un segundo mecanismo a través de los cuales los círculos de apoyo a pares son tan útiles. Tercer mecanismo, la comparación social. Y para esto les cuento la viñeta de Mariana. Dice, desde que me diagnosticaron trastorno bipolar, no había conocido a ninguna persona que tuviese TAP. Y esto es tan frecuente, tan pan de cada día, ¿no? El encontrarse personas que han pasado años con la sensación de que son los únicos que tienen este cuadro. Y dijo, me dio mucha esperanza el saber que tú tienes 3 hijos y que a pesar del diagnóstico llevas una vida familiar normal y 6 años en el mismo trabajo. Por comparación social, lo que alude acá Mariana es que en este diálogo con Fernanda, ella se dio cuenta que con un estabilizador que a ella le sirviera, podía llegar a tener un trabajo de forma estable como lo tenía Fernanda, que llevaba 6 años en el mismo trabajo. Y el cuarto mecanismo se llama el principio de la terapia del ayudador. Este concepto fue acuñado por el psicólogo Frank Risman en el año 1965 y que consiste en algo muy simple. Es la idea que cuando un ser humano ayuda al prójimo, quien más está ayudando es quien está entregando la ayuda. ¿Y por qué sucede esto? Lo que dice Risman es que en primer lugar, cuando alguien ayuda al prójimo, uno adquiere una mejor imagen de uno mismo. En segundo lugar, se adquiere una posición de mayor compromiso a través de la defensoría. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros abogamos por combatir el estigma, donde sea, en el grupo de amigos, en el trabajo o en cualquier contexto, nosotros mismos estamos valorizando, ¿no? Cuando persuadimos a los otros. En tercer lugar, permite cambiar el foco desde los propios problemas o preocupaciones que todos los tenemos. Cada cual tiene sus propias dificultades en la familia, en el trabajo, y el ayudar al otro nos permite salir de nuestro propio
ombligo y ser capaz de ayudar al otro. En cuarto lugar, se es capaz de obtener un rol que es valorado socialmente. Cuando un facilitador en el círculo de apoyo a pares está ayudando, eso es valorado por el resto del grupo. Y en tercer lugar, en quinto lugar en realidad, está la oportunidad no solo de reafirmar el propio bienestar y de ubicarse en el sistema como un modelo a seguir. Esto lo voy a ilustrar con esta viñeta de Mario. Mario, él es un facilitador en el Círculo Polar, y él me dijo lo siguiente: tengo que decir que ahora yo soy mucho más competente que lo que era cuando llegué al círculo. Desde que soy facilitador, creo que he crecido emocionalmente. Además, sé que no estoy solo. Hay mucho más gente comprometida en este trabajo, por lo que yo soy parte de un engranaje de esta máquina que se llama Círculo Polar, y eso me motiva a jugar un rol positivo. Voy a ir terminando señalando qué es lo que el Xochitab puede hacer por el Círculo Polar. Lo que Xochitab ha hecho, desde luego, es entregar material por escrito. Está la carta de registro del ánimo, que la hemos impreso, está en nuestra página web, pero también Flavia tiene una serie de ejemplares que se les puede entregar a cada uno de ellos, de ustedes que las necesiten. Existe una plantilla para hacer el gráfico vital. Hemos apoyado con conferencistas, sean psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionales, para los seminarios de los facilitadores del círculo. Hemos organizado un curso para facilitadores que está esto ya en estudio todavía, y lo que es más importante, en el próximo septiembre se van a realizar las 10º jornadas anuales de Xochitab. La fecha esa no está a firme, pero va a ser en septiembre, a fines de septiembre, y en esa oportunidad el Círculo Polar va a organizar la segunda jornada. El año pasado se organizó la primera jornada, que fue bastante exitosa, la hicimos en una modalidad online, y este año esperamos que sea de manera presencial. Está el curso que nosotros hemos realizado de psicoeducación. Este es el programa del curso que hicimos del año 2020, que está en la web, está online, está tanto en la página del Círculo como en la página de Xochitab, y toda esta ayuda está disponible. Y voy a terminar señalando un par de puntos que tienen que ver con la dinámica de los grupos de ayuda mutua, con los círculos de ayuda mutua. Como en todos los grupos humanos, siempre surgen conflictos, y los conflictos, digamos, es necesario resolverlos, y eso es todo lo que sucede en los grupos que están en desarrollo. Tiene que existir una regla en cuanto a funcionamiento de cada uno de los grupos, funcionamiento de los grupos de WhatsApp. Es necesario trabajar en una especie de guía para manejar recaídas de manías y de depresión. Debe ser necesario establecerse un reemplazo del facilitador cuando éste no esté siendo capaz de hacer el rol, y distribuir las tareas, que es algo que en fin, es necesario seguir haciendo de aquí para adelante. Quiero terminar diciendo que quedan abiertas muchas preguntas. Desde luego sigue abierta la pregunta de qué tipo de apoyo desearían de parte de Xochitab. El doctor Ulises Ríos es el nuevo presidente, él está a cargo de esta sesión hoy día. La pregunta es qué áreas temáticas son más importantes para ustedes y qué más pudiéramos nosotros entregarles desde Xochitab. Por eso terminar
agradecerles la atención por sus ideas, sus sugerencias y alentarlos a seguir trabajando en este trabajo. Y con esto dejo de compartir pantalla. Bien, muchísimas gracias, doctor Cabrera. Gracias por la presentación, pero sobre todo, gracias por todo el trabajo de estos años, digamos, de fortalecer este vínculo entre Xochitl y Círculo Polar. Hay varias preguntas ya que empiezan a aparecer, he estado registrando algunas, pero quisiera que eso lo vamos a intentar responder hacia la sección final. Por tanto, voy a dejar ahora con ustedes a Flavia. Flavia, pues ya deberá estar como habilitada para que puedas compartir tu Sí, presentación. ya tengo micrófono, sí. Muchas Perfecto. gracias, muy buenas noches a todos. Feliz, doctor Ulises, de que Xochitl nos dé continuidad al lado de ustedes. Muchísimas gracias. Estamos felices ao lado de Xochitl y aprendiendo siempre. Ya son 4 años de ese feliz encuentro entre el paciente, el familiar y sus doctores tratantes. Creo que el hecho de que la comunidad de pacientes y familiares estén acá al lado de la ciencia celebrando es un éxito. Yo estoy segura que estamos cambiando la historia, cambiando un paradigma y derrubando el estigma con el paciente con TAP, de toda manera. Bueno, yo voy a compartir pantalla con ustedes para mi presentación. Siempre cuando comparto pantalla, algún problema hay, entonces tengo 2 backups hoy. Si no lo logro yo, va a ser la Marcela Verne. Entonces Bien. vamos a compartir. Adelante, Flavia, yo te aviso cualquier problema, pero Ok, además que mi debería internet... funcionar. Sí. Bien. Share sound. ¿Están viendo? Está perfecto, ¿sí? Ahí. La Fundación Círculo Polar en el Día Mundial del Trastorno Bipolar, natalicio de Vicente Van Gogh. No podemos hablar de nuestra Fundación Círculo Polar sin hablar de Xochitl y específicamente del Dr. Jorge Cabrera. En Chile, en el Día Mundial de la Bipolaridad, 30 de marzo, se celebra también la feliz alianza entre Xochitl y la Fundación Círculo Polar. Nosotros somos el primer grupo organizado de pacientes y familiares en alianza con la ciencia. Los objetivos de celebrar este día son informar a la comunidad sobre el trastorno bipolar, invitar y convocar a un público cada vez mayor. Mientras más informados estemos, menos estigmas tendremos con este y con otros trastornos de salud mental, mejorar la aceptación y sensibilidad hacia las enfermedades mentales, promover la unión solidaria entre profesionales, pacientes y familiares, y fomentar el sentido de pertenencia de los pacientes con TAB y sus familiares. Leo con ustedes una frase de Vicente Van Gogh: yo no tengo la culpa de que mis cuadros no se vendan, pero llegará el día en que la gente se dará cuenta de que tiene más valor de lo que cuestan las pinturas. Bueno, Vicente Van Gogh tenía razón, y de esta misma forma el paciente con TAB también espera el día en que la sociedad, nuestra sociedad, podrá valorizar su inteligencia, su creatividad y el potencial aporte que tienen para una mejor convivencia entre todos. El paciente bipolar es capaz de hacer aquellas preguntas que nadie se atreve a hacer, y escucharlos es también tener una posibilidad de desarrollarnos y de crecer. Llegará ese día en que los pacientes tendrán su identidad valorizada. Ese es el último cuadro que pintó Van Gogh, que se llama Campo de Trigo con Cuervos. Lo hemos escogido justamente por los cuervos, que son aves estigmatizadas. Son aves tan inocentes como una paloma o como un cisne, pero están estigmatizadas en nuestra cultura occidental, sobre todo después de la obra inmensa de Edgar Allan Poe, donde el cuervo significa un mal presagio, una mala noticia,
tal vez la llegada de la muerte o de una desgracia. Y ese significado del cuervo ha extrapolado la obra de Edgar Allan Poe y ha atravesado muchas obras de muchos autores diferentes con ese mismo estigma. Y nosotros escogemos este cuadro, hemos escogido este cuadro justamente porque el paciente con TAP también sufre ese estigma, ¿no? También está, bueno, estigmatizado dentro de nuestra sociedad, y así como estos cuervos que estamos viendo necesitan un contexto, ese contexto maravilloso pintado por Van Gogh, nosotros, los pacientes y los familiares que estábamos sin contexto, sin un abrazo de la sociedad y sin reconocernos, hoy día nos estamos empezando a juntar, nos estamos empezando a vernos desde que el doctor Jorge Cabrera comenzó a impartir la psicoeducación de forma masiva. Hoy podemos encontrarnos, estamos organizados y tenemos más esperanza en una sociedad psicoeducada que nos dé un contexto y que permita que los pacientes con TAP desarrollen una epigenética mucho más favorable para alcanzar su leucemia. Ya sabemos que somos muchos los pacientes con TAP y los familiares. En Chile tenemos un 2,5% de la población diagnosticada con TAP y un 16% diagnosticada con trastorno anímico. Y en el mundo también, y no solo pacientes desconocidos, sino que muchos famosillos, nacionales e internacionales, por ejemplo, Vicente Van Gogh, que ya sabemos, Abraham Lincoln, el Iron Man, Amy Winehouse o León Tolstoy, son personajes famosos, conocidos, diagnosticados con TAP y que representan a todo nuestro universo. ¿Y quiénes son los anónimos que están en nuestra fundación? ¿Y cómo están venciendo hoy el estigma? Aquí les invito a conocer a algunos de ellos y a poner atención en cómo hablan de su TAP. Hola, mi nombre es Laura, tengo bipolaridad y eso no me define. Mi nombre es Francisco Encina y yo tengo bipolaridad, pero eso no es lo que me define. Hola, mi nombre es Valentina Simonetti y tengo ciclotimia, un tipo de trastorno bipolar, pero eso no me define. Yo tengo bipolaridad, pero eso no me define. En el Día Mundial del Trastorno Bipolar, la invitación es a reflexionar y conversar acerca de la salud mental. Hoy más que nunca debemos acabar con la estigmatización de las enfermedades mentales y exigir un cambio estructural en el sistema de salud público y privado. Bueno, esos pacientes que no son famosos, pero son pacientes que merecen todo nuestro respeto y están asumiendo su TAP con mucha valentía y con mucha psicoeducación. Dentro de nuestra fundación están organizados en lo que llamamos CAP, Círculo de Apoyo de Pares, que son pequeños grupos de 20 personas que pueden ayudarse mutuamente. Eso es lo que hoy llamamos el primero CAP. Nosotros nos hemos conocido con algunos a fines del año 2018, cuando el doctor Cabrera ha impartido un programa de 4 sesiones de psicoeducación. Y luego, en abril de 2019, nosotros ya nos encontramos con ganas de formar algo más organizado, que hoy es la Fundación Círculo Polar. ¿Qué sería un círculo de apoyo de pares? CAP, como llamamos, ¿no? Los CAPs son pequeños grupos de WhatsApp, estamos funcionando de forma remota por la pandemia, de hasta 20 personas. Existen CAPs de conscientes, llamamos a nuestros pacientes de consciente por un director que tiene TAP y que dice que él no es solo paciente, él también es un consciente. Entonces, llamamos a nuestros pacientes de conscientes. Existen CAPs de conscientes y CAPs de referentes, que es como llamamos a los familiares. Nosotros familiares somos los referentes de los conscientes.
Y bueno, los CAPs están siempre acompañados por un facilitador, en general es un paciente o un familiar, y que son la cabeza del grupo. ¿Qué es lo que hacemos, no, en los círculos de apoyo de pares? Bueno, nosotros nos reunimos, nos acompañamos, nos contenemos, nos informamos, nos psicoeducamos juntos y nos apoyamos. Actualmente, en la Fundación Círculo Polar, cada CAP cuenta con 20 participantes. Nosotros tenemos 19 grupos de conscientes o de pacientes. En la región metropolitana tenemos a 17 CAPs, tenemos uno en la 5ª región y uno en la 8ª región. Con respecto a los referentes o familiares, nosotros tenemos 8 CAPs con diversos tipos de parentescos y tenemos un CAP específico para pareja de paciente con TAB y un CAP específico para papás de adolescentes diagnosticados con TAB. Tenemos también el CAP de escritores, donde nos juntamos pacientes y familiares a escribir y a elaborar nuestra convivencia con el trastorno. Los principios que nos inspiran son la psicoeducación, en primer lugar, la paridad, los vínculos de calidad y la esperanza. Nuestra mayor meta es vencer el estigma y promocionar la esperanza. Queremos aprovechar de agradecer a todos los profesionales que nos donaron psicoeducación durante estos años, los psiquiatras, el doctor Jorge Cabrera, Esperanza Habinger, Alberto Aedo, Raúl Sánchez, Vania Martínez, Carlos Ibáñez y Tomás Bader. Los psicólogos Andrés Borsutiski, Francisco Par, Marielle Said, Orieta Echavarri y Cláudia Moya. El terapeuta ocupacional Leonardo Estrada y el testimonio de la paciente internacional, consumidora de litio durante 40 años, que vino a nuestra fundación dar su testimonio. Nuestras actividades, bueno, nuestras actividades en los CAPs giran en torno a las charlas de psicoeducación, a los talleres que hacemos. Las sesiones de psicoeducación son mensuales, dirigidas por los psiquiatras o psicólogos. La introducción de la psicoeducación hacemos nosotros a los pacientes y familiares que están ingresando a nuestra fundación. Eso se hace de forma quincenal. También tenemos otras actividades que giran en torno a la literatura y a la filosofía, que es un rasgo de nuestra fundación. Nosotros siempre estamos haciendo una alianza con los libros clásicos y la psicoeducación de forma lúdica, entretenida y fácil, porque así nos ayudan a retener mejor los conceptos y los principios de la psicoeducación que tanto necesitamos. También tenemos un taller de escritura terapéutica, donde elaboramos en palabra aquello que nos aflige, aquello que tenemos que resolver, y si lo elaboramos también podemos vencer. Hago un hincapié acá que una de las características de la Fundación Círculo Polar es justamente esta alianza con la literatura y con la filosofía. Nosotros siempre estamos preocupados de que nuestros pacientes y familiares estén aumentando su léxico, esté aumentando la capacidad de administrar las palabras del universo del trastorno anímico bipolar, porque si tenemos las palabras correctas, podemos lidiar mejor con el trastorno que nos afecta. Como ustedes repararon, nuestros pacientes cuando declaran su TAB, están siempre con mucho cuidado con el lenguaje y con la relación que ellos tienen con el lenguaje. Ellos no consideran que sean un trastorno, no se considera un trastorno, pero sí logran asumir que tienen un trastorno. El TAB se asume, como se asume la diabetes, como se asume cualquier otra enfermedad, ¿no? Y eso es una de nuestras características, el cuidado con el lenguaje. También tenemos un taller de maternaje que ya va en su tercera sesión. Es un taller muy bonito para padres, madres, abuelos, hermanos, maridos, esposas que quieran estar con nosotros, en donde aprendemos a compartir nuestras experiencias con nuestros amores con TAB, diagnosticado con TAB,
y también donde desarrollamos nuestra capacidad de un vínculo de calidad, porque no basta ser madre, no basta ser padre, no basta ser esposo, tenemos que también ser capaces de entregar calidad en este vínculo para así entregar una mejor posibilidad de epigenética para nuestros amores diagnosticados. Aquí son los números del Círculo Polar. En el año 2021 entraron 864 personas. De lo que va del año 2022, son más ya de 172 personas. Cuando hicimos esa presentación, eran 172, ahora ya somos más. Y en promedio tenemos de 80 y 90 personas, ahí está 83 personas que ingresan mensualmente a nuestra fundación, pese a que nuestra participación o nuestra actividad en las redes sociales es muy baja. Yo les invito a que conozcan nuestras redes sociales, el Instagram, el Facebook, nuestra página web, nuestro LinkedIn, y vean y observen cómo nosotros ocupamos las redes, pero no son las redes que nos ocupan a nosotros, ¿no? Nosotros no tenemos una ambición mediática con las redes sociales, nosotros la usamos y la ocupamos apenas para encontrarnos, para anunciar nuestras actividades, y ha funcionado muy bien porque donde más investimos en la Fundación Círculo Polar es en la calidad del contenido. Nosotros tenemos mucho contenido, tenemos una página web donde pueden encontrar muchos videos, un canal de YouTube, y hacemos un trabajo bastante grande de forma interna. Entonces, es sorprendente que sigan entrando tanta gente pese a nuestro bajo perfil en redes sociales. Yo les invito a que nos conozcan en las redes sociales. Bueno, por último, agradecer la oportunidad. Hicimos la primera jornada del Círculo Polar en septiembre del año 2021, juntamente a la 9ª jornada virtual de Xochitab. Y este año Xochitab se encamina hacia su 10ª jornada y nosotros a nuestra 2ª jornada del Círculo Polar, y espero que sea de forma presencial. Ojalá que así sea, que la pandemia nos deje, parece que sí va a ser. Y muchísimas gracias hoy y siempre al doctor Jorge Cabrera, quien nos ha primero visto, visibilizado y fortalecido. Dejemos aquí ahora un pequeño homenaje al doctor Jorge Cabrera, este año que está dejando la presidencia de Xochitab. Muchísimas gracias y hasta el próximo día 30 de marzo. En todo el mundo se celebra el día 30 de marzo, natalicio de Van Gogh, como el Día Internacional de la Bipolaridad. En Chile, en especial, celebramos también al Dr. Jorge Cabrera, médico psiquiatra de la Sociedad Chilena de Trastorno Bipolar, quien ha impulsado la psicoeducación de forma masiva y extendida. Hoy, los pacientes con TAB y familiares estamos organizados, educados y concientizados de que no somos un trastorno. Al contrario, hemos aprendido a asumir nuestro TAB sin confundirnos con él. Hoy contamos con una abundante información de calidad, con vínculos confiables, con pares que comparten nuestra realidad cada vez más potente y reveladora. Somos la Fundación Círculo Polar, primera organización de pacientes y familiares que ha nacido bajo el alero de Xochitab. La psicoeducación ha cambiado nuestras vidas y la vida de quienes amamos. La psicoeducación nos ha dado conocimiento, poder y esperanza. Muchas gracias a todos los médicos de Xochitab que nos psicoeducan continuamente. Y nuestras gracias infinitas a quien primero nos ha visto, fortalecido y visibilizado, el doctor Jorge Cabrera. Ahí. Stop share. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Flavia. Emocionante presentación. Bueno, tenemos unos minutos, ¿no?, para poder compartir algunas preguntas de los asistentes. Y bueno, también me quería sumar al reconocimiento al doctor Cabrera por esta labor que ha sido, bueno,
fundamental, digamos, en la construcción del círculo polar, digamos, y lo robusto que finalmente hoy día termina siendo, digamos, la agrupación. Esperamos darle continuidad a eso, sin duda. No sé si quisieran hacer algún comentario antes de compartir alguna de las preguntas que tengo de los asistentes, doctor Cabrera o Flavia, como expositores. Bueno, pasemos a las preguntas, ¿no? Perfecto. Bien, bueno, hay varias preguntas de varios niveles, podría decir yo. Quisiera elegir una que tiene que ver con una pregunta acerca de, bueno, qué tan correcto o qué tan beneficioso no podría ser comunicar el diagnóstico, ¿no? Y creo que es una pregunta interesante porque recoge justamente el tema del estigma, que es probablemente uno de los principales temas que nos convoca hoy día, ¿no es cierto? Entonces, hay una persona que asiste acá y que nos pregunta, bueno, yo tengo enfermedad bipolar, tengo la duda si comunico o no el diagnóstico. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, yo la quiero remitir a un texto que está en la página de Xochitl. Hay dos textos sobre estigma en la página, y uno de ellos recoge justamente esta pregunta. El develar el diagnóstico es, en primer lugar, una cuestión personal, ¿no? Todos somos dueños de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, y somos prisioneros de lo que decimos. Es un viejo aforismo ese. Y eso aplica acá también. El develar el diagnóstico es algo que tiene sentido cuando estamos en un círculo de personas que son para nosotros personas de confianza. Pueden ser familiares, pueden ser amigos, pueden ser algunas personas en el trabajo. Pero desde luego, en esto hay que dejarse llevar por el instinto. Los seres humanos somos muy proclives a hacer mofa o a veces a alegrarnos de la desgracia ajena. Eso es algo que en el idioma alemán tiene una expresión que cuando se le pregunta a los alemanes qué frase del idioma alemán usted encuentra que es más representativa, y esa frase es Schadenfreude. Schaden es daño, Freude es alegría, y no la alegría. Los seres humanos tenemos la tendencia a regocijarnos con la desgracia ajena. Y desgraciadamente eso habita en todos nosotros. Por lo tanto, el develar el diagnóstico no tiene que partir de la certeza que esa persona a quien uno le está comunicando este secreto tiene las mejores intenciones por nosotros. El no divulgar el diagnóstico puede en ocasiones llevar a privarnos de la contención o de la ayuda de las personas que están en nuestro entorno. Pero desde luego que no tiene sentido divulgarlo, por ejemplo, en el contexto del trabajo, si nuestro jefe es una persona con poco criterio o que va a develar el diagnóstico donde no corresponde. Entonces, es algo que hay que ver caso a caso, ¿no? En general, el hablar del diagnóstico nos permite recibir ayuda y contención de nuestro círculo de vida. Yo lo resumiría en eso, ¿no? Ok. Hay otras preguntas que están en el nivel un poquito de cómo enfrentar las crisis, ¿no es cierto? Y cómo enfrentar algunas características del trastorno bipolar. Se pregunta, por ejemplo, en torno a
qué hacer y qué no hacer, digamos, cuando un paciente se encuentra en crisis, ¿no? Tanto, bueno, se puede diferenciar, ¿no?, entre crisis depresivas o crisis de manía, ¿no? Entiendo que esto está desde la perspectiva de cómo un familiar puede aproximarse, digamos, a un paciente estando en crisis. No sé qué les parece en torno a eso, doctor, si puede hacer algún comentario en cuanto a abordaje familiar de paciente en crisis. Sí, bueno, de nuevo hay mucha información en la página que aborda cómo abordar una fase de manía, cómo abordar una fase de depresión. Hay, digamos, en general, el abordar una fase de manía requiere una infinita paciencia de parte del referente o de parte de quien esté al lado de la persona, y requiere sobre todo el ser amable, el ser contenedor, y en general no contradecir, digamos, a la persona que está en una fase de manía agitada. Esa contención suele ser muy agotadora para el referente, pero es la forma de poder contener una crisis de manía. Es importante que cada persona que tiene un trastorno bipolar tenga un plan de emergencia previo que lo haya discutido con su médico tratante. Por ejemplo, la mayoría de los pacientes a quienes tratamos saben qué medicamento usar cuando está en lo que llamamos listado de pródromos. 4 de los pródromos presentes, los pacientes saben que tienen que agregar, invento, 5 miligramos de olanzapina, o 10 o 15. Entonces, es importante que cada persona tenga esta conversación con su médico tratante y que tenga todo un plan de emergencia de cómo operar para controlar el episodio cuando está en una fase de hipomanía y no ha llegado a la manía. Esta es una tarea que en realidad la mayor parte de las veces los colegas desgraciadamente no hacen, pero yo diría que eso como abordaje de la fase de manía. ¿Sí? Bien, perfecto, súper claro y muy de acuerdo que hay muchas, de alguna forma, planes de acción que se deben justamente acordar antes de la crisis, ¿no? Y forma parte también del trabajo que uno debería desarrollar como vínculo entre médico y paciente, y incorporando, por supuesto, también a la familia. Hay preguntas dirigidas, varias preguntas en realidad, y quizás aquí nos deja también un desafío importante, Flavia, a futuro, a propósito de lo que conversábamos un poquito antes de la actividad, de cómo ir recogiendo, digamos, las áreas de interés, ¿no es cierto? Porque hay, por ejemplo, preguntas sobre consecuencias a nivel cognitivo del trastorno bipolar. Hay otras preguntas en torno, por ejemplo, si la alucinación como fenómeno aparece necesariamente asociado a las crisis o también puede aparecer fuera de las crisis o de las fases anímicas. En realidad, me permito aquí como ordenar un poco la discusión, porque lo que uno debe entender es que esto que agrupa a personas que tienen esta condición o que cabe dentro de la categoría de trastorno bipolar, tiene una forma de presentación que es muy heterogénea dentro de este grupo, ¿no? Es decir, si bien es cierto aquí, podríamos hablar que estamos hablando de un cuadro clínico, ¿no es cierto?, que tiene una evolución en el tiempo y tenemos tratamientos que están de alguna forma validados por la investigación. También es cierto que dentro de la categoría de trastorno bipolar tipo 1, tipo 2, que son como las conocidas, tenemos una presentación bastante diversa dentro de ese grupo, ¿no? Por lo tanto, el tratamiento, a propósito de que se hacen varias inquietudes, aparecen varias inquietudes en torno al tratamiento, el tratamiento debe ser bastante personalizado en ese sentido, ¿no?
Y ese aspecto es súper relevante, ¿no? O sea, en la exploración diagnóstica que hace el psiquiatra o el equipo de salud mental interdisciplinario, no solamente está constatar la existencia de manías o hipomanías o depresiones, ¿no? Sino que también el foco debiese estar puesto en la exploración de otras áreas que a veces son muy determinantes en el curso clínico de la enfermedad. Estoy pensando, por ejemplo, pacientes que de repente pueden tener montos de angustia muy importantes, o pacientes que pueden tener, por ejemplo, fenómenos alucinatorios, que no es tan frecuente que ocurra, digamos, pero que podría ocurrir. Otros pacientes donde el compromiso de ciertas funciones cognitivas, memoria, atención, concentración, velocidad de procesamiento, está mucho más afectada que en otros pacientes, ¿ya? Entonces, claro, en el diseño de un plan terapéutico, uno debiera estar considerando todas estas como singularidades de cada caso para poder planificar un tratamiento, bueno, que atienda mejor las necesidades de cada uno de los pacientes. Preguntan harto sobre, y es sabido, ¿no es cierto?, que la enfermedad bipolar tiene un componente hereditario importante. Entonces aquí, doctor, preguntan sobre cuál es el riesgo, pero nos piden números, cuál es el riesgo en un hijo, digamos, de una madre que tiene trastorno bipolar. No sé si podría comentarnos algo al respecto. La probabilidad de tener un hijo con un trastorno bipolar en realidad varía dependiendo de los estudios, digamos. Esto ha sido estudiado ampliamente y la verdad es que lo que se sabe es que la probabilidad con un solo padre con el trastorno bipolar es del 5 al 10%. Eso se llama prevalencia de vida. Prevalencia de vida alude a la probabilidad de que una enfermedad aparezca a lo largo de la vida. Esto en los mayores de 15 años. Y en la población general se sabe que para todos los tipos de trastorno bipolar oscila entre el 2 y el 4%. En el trastorno bipolar 1 es 1%, en el trastorno bipolar se cree que es 2% y la ciclotimia es 1%. La probabilidad de un hijo de un padre bipolar, como decía, oscila entre el 5 y el 10%, o sea, es una probabilidad mayor, pero no es eso algo que sea absolutamente determinante. Sabemos que las enfermedades, sean médicas o psiquiátricas, no solo tienen que ver con los genes, tiene que ver también con el ambiente, y desde ese punto de vista, sin duda que un ambiente favorecedor, donde no hayan situaciones traumáticas, ¿no? Hace que esa probabilidad sea mucho más baja. Sí, yo súper de acuerdo y quisiera agregar nada más que quizás en este concepto de la herencia nos tiene que jugar a favor en el sentido de que, a ver, un gran desafío en el trastorno bipolar tiene que ver con el retraso diagnóstico, ¿no es cierto? Y realmente en Chile y en todos los países del mundo, porque el diagnóstico a veces no es tan sencillo, el retraso diagnóstico está cuantificado en años. Entonces, lo interesante es que a veces uno puede ver investigación que muestra que los pacientes que tienen antecedentes familiares de trastorno bipolar tienen el mismo retraso diagnóstico que aquellos pacientes que nunca han tenido contacto en la línea familiar con la enfermedad bipolar. ¿Qué quiero decir con esto? Es que si nosotros sabemos que, aunque el riesgo está efectivamente elevado, nosotros a través de la psicoeducación debiéramos al menos ser capaces de disminuir los retrasos diagnósticos en familias donde hay antecedentes de trastorno bipolar, ¿cierto? Y yo creo que eso se consigue justamente mediante este tipo de actividades, ¿no es cierto?, de la psicoeducación. O sea, si aquí lo que aprendemos, por ejemplo, es que tener una depresión a edades tempranas o tener depresiones de curso recurrente en personas que, por ejemplo, tienen un familiar de primer grado con trastorno bipolar, bueno, esos son cuadros anímicos que los clínicos debiésemos observar de forma distinta, cosa que no siempre ocurre. Pero bueno, si nosotros empoderamos finalmente a quien consulta, ¿no es cierto? Y decirle, bueno, mire, en realidad, si hay antecedentes en la familia de trastorno bipolar y un muchacho de 15 años está haciendo un cuadro depresivo severo, eso es
muy importante de ser evaluado, por ejemplo, ¿no? Y de esa forma vamos a poder ir avanzando en disminuir estos tiempos de retraso diagnóstico que bien sabemos se asocian además a cursos clínicos a veces de mayor complejidad. Para ir cerrando, hay varias preguntas que pudiesen estar como alineadas en torno a el tema de la suicidalidad, ¿no es cierto? Que es un tema que por supuesto preocupa muchísimo. Suicidalidad y trastorno bipolar. ¿Qué hacer? Por ejemplo, aquí se pregunta también sobre el riesgo suicida y la acción de internar de forma involuntaria a los pacientes. Si nos pudiese comentar con respecto a eso, suicidalidad, trastorno bipolar, manejo de eso, internación involuntaria, etc. Bueno, hace 3 semanas atrás, el Círculo Polar organizó un taller donde se revisó el plan de seguridad que Xochitap desarrolló el año pasado y que está en la cartola de registro del ánimo, ¿no? La cartola de registro del ánimo que está en la página de Xochitap y que en la versión nueva está en la penúltima página, ¿no? Es un instrumento que los especialistas han diseñado para el manejo de la crisis de ideación suicida. Esa es una cartola que si tiene Flavia ahí una cartola a mano, la puedes mostrar. Es un plan de 6 pasos, ¿no? Ahí lo está mostrando, está en la penúltima página, y la idea es que cada persona que tiene un cuadro bipolar la trabaje con su médico tratante o con su terapeuta. Eso es algo que no toma más que media hora, el trabajo de una sesión, digamos. Y lo que los expertos han encontrado es que el disponer de un plan de seguridad y tener establecido cada uno de los pasos es una enorme ayuda cuando la persona está enfrentando una crisis de ideación suicida, está muy angustiado, y es un plan que tiene niveles. Uno se va progresando el nivel de intervención. En primer plano, en el paso 2, por ejemplo, el plan dice qué actividades puede hacer usted para sacarse de la cabeza la idea de no querer seguir viviendo, ¿no? El paso 3 dice cuáles son las razones para vivir. Entonces cada persona anota ahí, en fin, lo que para él tiene sentido. En el paso 4 están puestos las personas a las que se puede llamar. Hace una semana atrás, una paciente me decía: mire, doctor Cabrera, yo tuve que hacer mi plan de seguridad de nuevo, porque resulta que la primera persona que yo puse, cuando la llamé, resulta que no estuvo disponible para nada. Entonces tuve que intercambiar el orden y a ella la puse en el último lugar. Y tuve que poner a esta otra persona, en este caso era una amiga, en primer lugar, como para dirigirme a ella cuando yo esté en una crisis de ideación suicida. En el paso número 5 se ponen los nombres de todos los terapeutas, el psicólogo, el psiquiatra, el centro de salud más cercano, el teléfono del ministerio. Es decir, el disponer de un plan de seguridad es un más. O sea, cada paciente debe tenerlo implementado. Si los médicos tratantes no lo conocen, ustedes llévenselo o llévenselo al psicólogo, porque la mayoría de ellos no lo saben, no lo usan, porque no está dentro de su armamentario terapéutico. De tal manera que yo diría, esa es una forma de poder abordar una crisis de ideación suicida. Vuelvo a repetir, vean en la página el plan
hay variantes del plan, muchas variantes distintas. Con pacientes adolescentes yo uso una versión diferente, ¿no? Porque es distinto. Pero en fin, abóquense a la tarea. ¿Mm? Bien, muchas gracias. Bueno, queremos ser respetuosos también con el tiempo. Hay muchas preguntas. Quizá hay algo importante de acotar en torno a las preguntas, porque a veces cuesta para nosotros, digamos, como médicos, psiquiatras, responder de forma muy categórica, digamos, a consultas que están, bueno, donde uno accede a una parte nomás de la información, ¿cierto? Y a veces puede ser un poco riesgoso incluso responder de forma muy concreta a preguntas que son bien específicas, ¿ya? Yo creo que parte de lo que estamos haciendo acá implica también un empoderamiento, digamos, de los pacientes, de los familiares, ¿no es cierto?, de la comunidad, ¿no es cierto?, por demandar educación, por demandar explicaciones, solicitarlas, a eso me refiero, por parte de los equipos de salud, ¿ya? O sea, hay muchas de estas preguntas que deben ser resueltas por sus médicos tratantes, por sus psicólogos, ¿no es cierto?, por su terapeuta, ¿ya? Y parte de lo que hacemos acá tiene que ver también con justamente, bueno, subrayar, digamos, que ese es un deber de los equipos de salud, ¿no? Nosotros como sociedad, obviamente, vamos a estar muy disponibles para intentar difundir la información científica que sea de utilidad. Yo comprometo aquí públicamente con Flavia, quizás a través del Círculo Polar, ir recogiendo como estas áreas temáticas de interés para también ir direccionando, digamos, cuáles son los próximos artículos que vamos a ir subiendo a la página web o en las próximas sesiones también de psicoeducación. Hay un gran material que desarrolló el doctor Cabrera disponible actualmente. Yo empecé ahora a responder algunos mails que llegan a la página web y efectivamente muchas de esas preguntas se logran resolver parcialmente con estas lecturas, pero yo los insto también a solicitar y demandar explicaciones por parte de sus equipos tratantes, digamos, ¿no? Porque quizás ellos son quienes van a poder resolver de forma más específica, dado que conocen su historial clínico, etc. Así que bueno, el compromiso de Xochitl está para seguir participando Flavia, Marcela, Nicole, Francisco, que también lo veo por ahí. Quedan muchas preguntas que esperamos, insisto, que poder resolverlas mediante quizás agrupar ciertas áreas temáticas para nosotros poder, como profesionales, ir subiendo nuevos documentos que sean de utilidad para todos. Y no sé si quisiera, Flavia, poder también algunas palabras para cerrar. Sí, agradecer mucho la exposición de ustedes, psiquiatras, invitar a los familiares presentes a que también se psicoeduquen para poder bien acompañar a los pacientes. E invitar a todos a que entrem em nossa página web www.circulopolar.cl, se inscrevam, participem dos CAPs, e todas as perguntas que estão acá sem responder, porque realmente é difícil responder a todos, a maioria estão respondidas em nossos videos, então dense o trabalho de entrar na página, de ver os videos. O Dr. Cabrera se ha explayado em muitas das perguntas que estão acá. Hay una de las sesiones dedicada al suicidio, a la prevención del suicidio, y nosotros aprendemos a través de la psicoeducación que todas las crisis nosotros podemos y debemos evitar con mucha psicoeducación y evitar así el efecto neurotóxico que algunos preguntaron de las consecuencias de las crisis. Entonces, cuanto más psicoeducados estemos, más cerca de la eutimia y más tiempo de eutimia, más tiempo de estabilidad, que es lo que queremos. Entonces, muy bienvenidos a la Fundación Círculo Polar en alianza con Xochitl y muchas gracias, doctor Ulises. Vamos a seguir trabajando con tantos temas tan interesantes y tan importantes para el universo TAP. Por supuesto, aquí estaremos. Muy buenas Bueno, noches a todos. Yo quiero agradecer a todas las personas a quien me ha tocado atender y a todos los familiares también por lo que me han enseñado. Creo que son ustedes, los expertos por experiencia, quienes en realidad moldean y hacen a un médico experto en bipolaridad. De tal manera que infinitas gracias a todos ustedes por lo que me han mostrado de esta enfermedad y bueno, encantado
de poder seguir estando en contacto. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias y muy buenas noches. La sesión quedó grabada, así que probablemente podamos después, para quienes llegaron tarde, estaban preguntando, podamos subirla en alguna plataforma y va a estar disponible. ¿Bien? Bien. Gracias. Chao, Muchas buenas noches. gracias. Chao. Muy buenas noches. Gracias, chao. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.